Hola amantes de todo lo que vuela, les saluda Sky. Este y los próximos videos estarán dedicados a los primeros en la aviación. Ya hablamos sobre el primer avión reactor de pasajeros estadounidense durante la maratón sobre los Boeing, y ahora estamos preparando un video sobre el primer avión de pasajeros a reacción soviético. Pero mientras lo publicamos, pensé que sería apropiado contar la historia del primer reactor civil del mundo. Sí, podría ser una sorpresa para los patriotas de ambos bandos de la Guerra Fría, pero una década después del final de la Segunda Guerra Mundial, la era reactiva aún no estaba dominada por Estados Unidos y la Unión Soviética. En aquellos gloriosos tiempos, ambas potencias estaban por detrás de los compatriotas de Sherlock Holmes y James Bond. El DH-106 Comet es un avión de pasajeros tetramotor, desarrollado por la compañía británica de Havilland a finales de los años 40. Es el primer representante mundial de esta raza de grandes pájaros. La historia de este avión comenzó en el lejano 1943. Mientras el ejército soviético estaba en Stalingrado imponiendo la paz al Tercer Reich y las tropas estadounidenses se repartían las playas tropicales con el imperio japonés, el gabinete del Reino Unido formó un comité especial para averiguar cómo sería la aviación mundial después de que terminara la pesadilla. Una de las recomendaciones de este comité fue crear un avión capaz de cruzar el Atlántico, transportar 1 tonelada de carga o pasajeros y volar a unos 640 km por hora. Los dos primeros objetivos eran comprensibles, pero en el tercero había dudas. 640 km por hora para un avión civil era muy rápido. Por ejemplo, el recién creado Lockheed Constellation, el buque insignia de la aviación civil y una auténtica maravilla para la época, tenía una velocidad de crucero de unos 550 km por hora, y esta cifra, para un avión de ese tipo, era casi el límite de los sueños. Y allí estaban unos respetables caballeros que le añadieron 100 km por hora. Era obvio que los motores de pistón no podrían dar esa velocidad de crucero a un avión de gran tamaño, pero, naturalmente, estas exigencias eran una insinuación hacia otra tecnología más vanguardista. De Havilland entendió las insinuaciones y comenzó a trabajar en un avión con una planta motriz basada en motores a reacción. Sí, ahora los motores a reacción son algo habitual en la aviación, pero eso es ahora. En los años 40 eran terriblemente poco fiables, tenían una vida útil prácticamente nula y consumían cantidades disparatadas de combustible. Esta tecnología acababa de aparecer en la aviación militar, y un avión de pasajeros civil a reacción parecía tener un futuro prometedor y brillante, pero uno muy lejano. Así que la opinión de la comunidad era sencilla. Si afirmas que quieres crear casi un avión de pasajeros de medio alcance equipado con motores a reacción en la década de 1940, te mirarán con una expresión de cansancio e ironía. Sin embargo, el proyecto, que recibió el índice tipo 106, se inició oficialmente a principios de 1945. Los jefes pensaron, dejémosles trabajar y ya veremos si sale algo. El primer problema del proyecto de avión a reacción fue que no había un motor a reacción para él. Al motor previsto inicialmente, el Halford H-1 Goblin, le faltaba potencia y se propuso sustituirlo por el nuevo Rolls-Royce Avon. Sin embargo, estos hermosos y prometedores motores eran demasiado complicados y los plazos para completar sus modificaciones y pruebas quedaban en algún lugar más allá del horizonte. En consecuencia, el avión recibió el recién creado Halford H-2 Ghost. Sí, los británicos nunca tuvieron problemas para dar nombres llamativos a sus productos. A pesar del aparente éxito en el departamento de motores, aún así, hubo que rebajar mucho los requisitos al principio. Se planeó crear un avión pequeño para rutas regionales, con capacidad solo para 6 personas. Más tarde, el tamaño del avión creció y la capacidad se elevó a 24 personas. Los riesgos financieros no paraban de aumentar, pero pronto, el avión logró suscitar el interés de los clientes. La British Overseas Airways Corporation, o BOAC,
decidió pedir un par de docenas de aviones. El tipo 106 siguió cambiando durante su desarrollo. En 1946, la BOAC exigió que la capacidad aumentara a 36 plazas. Debido a más incrementos en el tamaño del avión y su complicación, de Havilland abandonó varias innovaciones. El avión recibiría un ala con un barrido mínimo y una cola clásica, así que no sería muy diferente de las de los aviones de pasajeros convencionales. El fuselaje se hizo mucho más grande que las versiones originales. Debía acoger a 36 pasajeros en 4 asientos por fila y tendría un solo pasillo. En diciembre de 1947, el tipo 106 recibió el nombre oficial de DH-106 Comet. El DH-106 era un nuevo tipo de avión, así que el programa de pruebas y certificación para él era más intenso y complicado. Entre 1947 y 1948 se llevaron a cabo investigaciones activas, incluidos los trabajos para aumentar la vida útil del fuselaje. Como acabaría demostrando la práctica, los estudios y pruebas ampliados no se extendieron lo suficiente. El primer prototipo se montó en 1949 y en julio se realizó su vuelo inaugural, que duró media hora. Y todo eso fue 6 años antes de que apareciera el primer avión reactor de pasajeros soviético y casi una década antes del estadounidense. Como era de esperar, la demostración de este avión en Farnborough fue un gran éxito para el Salón Aeroespacial. Conozcamos más de cerca al Comet. El DH-106 Comet es un monoplano totalmente metálico con ala baja. En general, nada sobrenatural, aunque el avión tiene un aspecto bastante inusual. La planta motriz está compuesta por 4 motores turborreactores de Havilland Ghost. Sí, al principio eran los motores Halford, pero en el proceso de desarrollo, de Havilland compró a Halford. Y sí, cuando los motores Avon de Rolls-Royce fueron finalmente acabados y maduraron, se usaron en el Comet 2. Los motores se colocaron por parejas y fueron enterrados en la raíz del ala, cerca del cajón del ala. Esta disposición permitía proteger los motores de los daños externos y simplificaba el mantenimiento, aunque complicaba la estructura y le añadía algo de peso al fuselaje. El diseño incluso estaba provisto de algunos elementos blindados que debían evitar la destrucción del ala en caso de que el motor explotara de repente. El fuselaje del avión era muy grande para un avión a reacción de la época. Su tamaño se acercaba al del Boeing 737 de primera generación. Al mismo tiempo, la capacidad del primer avión era de solo 36 pasajeros. La razón tras la relativamente pequeña capacidad era la extrema dedicación de la BOAC y de Havilland para aumentar el confort en vuelo. El avión estaba repleto de elementos que absorbían las vibraciones y el ruido. La capacidad se vio afectada, pero el trabajo tuvo sus resultados. En términos de confort, el Comet era algo irreal para la época. La tripulación del avión solía estar formada por 4 personas, 2 pilotos, un ingeniero de vuelo y un navegante. La aviónica contaba con muchos sistemas similares a los del Lockheed Constellation, aunque de Havilland desarrolló una serie de sistemas completamente nuevos, que más tarde se fabricaban activamente bajo licencia y se utilizaron en los reactores estadounidenses y franceses de primera generación. El primer avión de serie despegó en 1951 y fue transferido a la Unidad Especial de Vuelo de la BOAC, creada para los Comet. En septiembre de 1952, el de Havilland Comet comenzó a operar oficialmente. Para mediados de 1953, los vuelos en estos aviones se convirtieron en un verdadero éxito, especialmente después de que los miembros de la familia real se montaran en uno de ellos. Los nuevos aviones a reacción ofrecían a los pasajeros un extraordinario nivel de confort en vuelo, a una velocidad de crucero de 740 km por hora, una cifra increíble para un avión de pasajeros. Para entonces, la BOAC había desarrollado una ruta especial de largo alcance, de Londres a Tokio. El viaje incluía 9 aterrizajes para los repostajes y duraba unas 36 horas. Antes de ello, un vuelo similar utilizaba aviones de pistón Argonaut y el viaje duraba 86 horas,
es decir, más de 3 días. Así que no se quejen de los modernos vuelos de 10 horas. Comparado con nuestros abuelos, vivimos en una época increíblemente maravillosa. Y otra ventaja, el avión a reacción no solo volaba a una gran velocidad, sino también a una gran altitud, unos 13 kilómetros. Gracias a este rendimiento, el Comet podía volar por encima de las tormentas, mientras que los aviones de pistón tenían que rodearlas o esperar, por lo que las 86 horas de vuelo eran el tiempo más corto que se daba en condiciones climáticas perfectas. Esta ventaja fue apreciada y en poco tiempo el número de rutas de larga distancia aumentó. Pronto, de Havilland alcanzó la cima de su éxito. El Comet 1 y el Comet 1A empezaron a exportarse a Francia y las versiones mejoradas se destinaron a la India y Japón. Los contratos de compra eran firmados por aerolíneas de Brasil y Estados Unidos, entre ellas Pan American, que se cansaron de esperar a que Boeing y Douglas desarrollaran sus modelos. Además, el Comet 3, ya creado para aquel entonces, tenía capacidad para 76 pasajeros y al tener una autonomía de unos 4.300 kilómetros, podía cruzar el Atlántico. El de Havilland Comet se convirtió en una auténtica revolución y un orgullo para el Reino Unido. Incluso los Estados Unidos y la Unión Soviética se quedaron atrás por al menos unos años. Sin embargo, como en cualquier revolución, esta tuvo sus víctimas. En 1952 y 1953, 2 Comets de la BOAC y de la Canadian Pacific Airlines no pudieron despegar. Rodaron fuera de la pista y resultaron gravemente dañados. Varias personas murieron. La investigación demostró que los pilotos, acostumbrados a los aviones de pistón, elevaron sus aviones de forma muy activa, lo que causó la pérdida de empuje y velocidad. Tras la introducción de una serie de ajustes en las normas operativas, así como la mejora de los slats, este problema quedó solucionado. Todo parecía ir bien, pero en el mismo 1953 hubo una nueva catástrofe. Durante el vuelo a través de la tormenta, tras la salida del aeropuerto de Calcuta, el avión de la BOAC se destruyó en el aire. Murieron 43 personas. Solo 8 meses después, en 1954, otro avión de la BOAC despegó de Roma, puso rumbo a Londres y desapareció. La compañía aérea decidió suspender los vuelos de este avión. De Havilland llegó a la conclusión de que la catástrofe fue provocada por la explosión de un motor. Realizó una revisión de las plantas motrices y reforzó la estructura que las rodeaba. A pesar de ello, otras aerolíneas no perdieron la confianza en el avión y siguieron operándolo. Pero todo cambió pocos meses después, cuando un Comet de South African Airways que volaba de Roma a El Cairo en su camino a Johannesburgo cayó al mar no lejos de Nápoles. Después de esto, se prohibieron los vuelos de todos los aviones del modelo DH-106. El certificado de tipo fue retirado temporalmente y la línea de producción de Havilland se detuvo. El primer ministro Winston Churchill exigió una profunda investigación de estos desastres y se inició un trabajo sin precedentes bajo el control directo del Parlamento. La investigación, que duró varios años, demostró que los accidentes aéreos se debían a los defectos de la estructura del fuselaje. En aquella época, hacer muchas perforaciones en el fuselaje, así como las ventanas cuadradas, eran una práctica habitual, pero era habitual en los aviones ordinarios. Los Comets turborreactores volaban más rápido y más alto, y la estructura del avión, especialmente el fuselaje, estaba sometida a fuertes tensiones y caídas de presión. Los estudios han demostrado que incluso durante el proceso de fabricación, los métodos habituales de montaje provocaban la aparición de microfracturas y aumentaban el efecto de la fatiga del metal. Como resultado, los daños se extendían de forma exponencial, lo que finalmente llevaba a una descompresión explosiva y a la destrucción de la aeronave. De Havilland puso en marcha un trabajo a gran escala para crear una nueva versión del avión, que no debía estar sometida a esos riesgos. Las ventanas cuadradas fueron sustituidas por las ovaladas y se reforzaron las zonas defectuosas del fuselaje. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la mayoría de los aviones producidos no volvieron a volar.
la prohibición de operar los COMEX se mantuvo hasta 1958. Sobre la base del modelo Comet 3, se creó el más nuevo y avanzado Comet 4. Se convirtió en la nueva generación, más eficiente, más espaciosa y económica, y con seguridad. Suficiente para que los clientes volvieran a prestarle atención y firmaran contratos por varias decenas de unidades. El Comet 4 realizó su primer vuelo a principios de 1958 y para septiembre ya había recibido el certificado de tipo. Sin embargo, el tiempo y la reputación ya estaban perdidos. Una serie de catástrofes y los escándalos que los acompañaron no fueron olvidados. La gente ya tenía incrustada en la mente una fuerte asociación: los COMEX matan. Las compañías aéreas tenían miedo de comprar el avión y los pasajeros de volar en él. Además, para finales de los años 50, el monopolio británico en el mundo de la aviación comercial a reacción llegó a su fin. Los soviéticos fabricaron el Tupolev 104, Francia introdujo el Sud Aviation Caravelle y en Estados Unidos comenzaron a operar el Boeing 707 y el Douglas DC-8. Estos aviones aparecieron más tarde y, aprovechando la experiencia de de Havilland, eran superiores al pionero en muchos aspectos. En total, se entregaron 76 aviones Comet 4, frente a los cientos de unidades de las empresas competidoras. Los planes para crear una versión mejorada, el Comet 5, no encontraron el apoyo del gobierno y de las aerolíneas, así que el avión nunca fue creado. En 1964 se cerró la producción. El mundo vio 114 aviones Comet en sus distintas variantes. En los años 60, las compañías aéreas británicas comenzaron a sustituir su flota de COMEX por nuevos aviones, especialmente en los vuelos transatlánticos. Además de los aviones estadounidenses que compraron, entraron en juego los aviones británicos de segunda generación, como el Vickers VC-10. Más tarde, 2 aviones Comet 4C fueron devueltos a de Havilland y tras la reorganización de la empresa y la creación de Hawkers y DeLay, fueron reconstruidos en prototipos de aviones de patrulla marítima Hawkers y DeLay Nimrod. Confirmaron la fiabilidad del cuarto Comet. El Nimrod no abandonó la Royal Navy hasta 2011. La explotación de los COMEX civiles finalizó oficialmente en 1997, con el último vuelo del Comet 4C, que fue utilizado como laboratorio volante. Bueno, ¿qué más se puede decir? A pesar de todos los problemas y desastres asociados al Comet, estos aviones revolucionaron por completo la industria de la aviación, que aceleró el desarrollo del transporte aéreo mundial. Además, este avión, que se adelantó a su tiempo, se enfrentó a graves dificultades, pero la experiencia de su operación permitió a los fabricantes de aviones del Reino Unido y de otros países evitarlas en el futuro. En cierto sentido, los COMEX asumieron el golpe de los riesgos y las incógnitas de la era reactiva, y si no se hubiesen estrellado por todos los errores que cometieron, probablemente los Tupolev, Boeing, Douglas y otros aviones de pasajeros se habrían estrellado más tarde por los mismos errores. Eso es todo por hoy, pero esta historia continúa. En el próximo video estudiaremos en detalle al otro primero de la era reactiva, que nació en la Unión Soviética. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.